amigos, vamos a hablar de batería. Nosotros ya hemos venido anunciando y veníamos anunciando ya desde antes que pues muy pronto íbamos ya lo mayor posible, y gracias a Dios, a iniciar con la traída o importación directamente de baterías. En la gran diferencia, lo que hacen y venden muchos es que pues nosotros siempre hemos sido insistentes, hemos sido bastante eh, directos en la forma de informar la diferencia que hay entre los tipos de baterías y qué situaciones habrían de, de diferencia, en qué condiciones afecta, en qué condiciones favorece el uso de una batería, en este caso modular versus de tamaño. Entonces nosotros con gran esfuerzo nos hemos puesto en la tarea, investigar, buscar, y bueno, eh, mirando alternativas, y así hasta que por fin lo logramos. Entonces, aunque a muchos no les agrada mucho que nosotros ya contemos con nuestros propios medios para traer nuestros repuestos, porque ahora sí los traemos por mar, y pues obvio eso ayuda significativamente los costos finales. Y aclaro una cosa, porque de eso vamos a seguir hablando, vamos a seguir aquí, van a haber más detalles, y pues obviamente en este video, como siempre, las situaciones se alargarán por algunas aclaraciones que se hacen, demostraciones, información puntual, y a veces aclarar o explicar bien las cosas pues no va a ser suficiente ni 1 ni 2 minutos. Entonces este espacio que ya se me está consumiendo del video, simplemente quiero a decir, entonces sí, nosotros veníamos insistiendo, y pues sí, como lo digo, ya gracias a Dios ahora sí contamos con eh, con los medios para traer nuestros propios repuestos, pero por mar. Ya no es tanto por aire. Sí, cuando necesitemos algo así rapidito, pues lo traeremos. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cuáles eran las situaciones que se presentaban en los casos en donde infortunadamente uno no podía y le tocaba sí o sí adquirirle a otro pues los repuestos? En la mayoría de los casos el trabajo de uno se ve muy poco gratificado, porque desafortunadamente hay que aclarar algo. En el tema de la movilidad eléctrica, el servicio puntual, el servicio que sí cumple, el servicio que realmente respalda una calidad de trabajo, es un servicio que vale, tiene un costo significativo relevante. Y cuando uno no tiene la posibilidad de adquirir uno mismo los medios, infortunadamente quien se está favoreciendo en una gran parte no es uno. Y aquí donde viene el detalle, no es uno el que le toca realmente como quien dice, el compromiso más estricto. Ya entra es otra persona que pues en este caso podría decirse muy similar a lo que ya yo hago, traer las cosas y ofrecerlas, pero ellos más que todo se la ofrecen es a uno, porque uno pues es el que presta servicio técnico. Obviamente ellos también le venden a las personas, a otros que les puedan adquirir, pero no es lo mismo. Entonces surgía que pues en gran parte el trabajo de uno siempre se va a ver sacrificado, siempre se va a ver bastante comprometido en cuanto a la adquisición económica o a la remuneración económica por respecto al servicio. Ahora que pues afortunadamente ya yo entro a traer las cosas, entonces aquí es donde vienen las cosas, aquí donde ya muchos dicen, pero sí valió la pena o no valió la pena. Porque hacer yo una batería como lo que voy a mencionar ahorita en modular es una situación que infortunadamente siempre va a extender los gastos. Sí, las de tamaño tienen su valor relevante por la misma condición, porque son baterías de calidad, mientras que la otra pues realmente no cumplirán jamás con la calidad de lo que es una batería de tamaño. Entonces, en este orden de ya, en esta caja, como vemos aquí, ya aquí obviamente se le han sacado la mayoría de las baterías. Aquí abrimos y pues ahí alcanzamos a ver las baterías como vienen.
En un video inicial mostraba abriendo la caja y mostraba las baterías. En este caso, esto es tecnología de sodio, es lo último en tecnología. Han habido comentarios, ha habido gente que me ha dicho que es que por allá no sé dónde, como le digo, informaban como medio de noticia que no, que es que estas baterías que las habían sometido y que las habían hecho unas pruebas y que no estaban dando el rendimiento que era. No sé cómo nutren una información de esas o de dónde surge si hay una situación y es que estas baterías están recién salidas del horno. No solamente estas, es un producto que está empezando a salir al mercado. O sea, es una innovación que hasta ahora se ha comenzado a dar a conocer. Entonces, hablarles yo de estas baterías versus los que también otros han salido a decir, que ya en unas ocasiones por ahí mostraba yo los argumentos y aclaraba algunas situaciones. Señores, la batería de sodio sí tiene sus mejoras con respecto a las otras químicas sin pasar a la LTO. Yo la llamo la mini LTO. Es una batería que tiene casi el mismo rango de trabajo que la de LTO, con la diferencia que la de LTO solamente trabaja hasta 2.9 y por eso es que se incrementan los costos por el número de celdas, mientras que esta puede llegar a los 4 voltios. O sea, la ficha técnica lo dice, pero el estándar es 3.95 hasta 1.5 voltios sería el corte. Y ya sé que a muchos les va a sorprender lo que les voy a decir, pero ese rango de trabajo es muy fundamental con respecto a la controladora que se esté trabajando, porque ahí sí, infortunadamente, no se le estaría sacando provecho. Claro. Que para trabajar con baterías de litio se requiere de... O sea, ¿es obligatorio cambiar la controladora? No exactamente. Se cambia la controladora si el cliente quiere mejorar el vehículo, si el cliente quiere mejorar el medio de transporte en el que anda, que tenga condiciones, que tenga más fuerza, que tenga más velocidad y que le optimice más la carga de la batería, y obviamente en este caso que pueda aprovechar esta tecnología, ya que esta tecnología tiene sus ventajas. Ya en otros videos vamos a hacer otras demostraciones. Por ahorita dejémoslas ahí en la gavetica guardadas y ya las daremos a conocer. Entonces, en el caso de esta batería, si no se cuenta con una controladora que tenga un amplio rango de trabajo, que es lo que yo ya en muchos videos lo he insistido y lo he dicho, señores, la importancia del rango de trabajo es muy importante, incluso hasta para las baterías de plomo, situación que no se da con las controladoras línea económica, ya que ni siquiera aprovechan las prestaciones o la autonomía que les puede brindar, así sea una batería de plomo, que es lo más económico, que es lo más botado. Entonces, esta batería para el rango de los 72 voltios, en el caso de 1.5, el trabajo máximo está incluso por debajo de los 40 voltios. Así nomás lo digo. Si la controladora no está en la capacidad de trabajar en ese rango, pues déjenme decirle que se va a desaprovechar la tecnología. Que si tiene mejoras con respecto a las otras, sí señores. Yo tengo una controladora Far Drive y he ajustado el rango de trabajo hasta lo que me permite la controladora, y coincidencialmente la controladora Far Drive sí aprovecha el 100% de esta capacidad. Me ha gustado esta tecnología porque tiene una ventaja versus, por ejemplo, al momento de someter la carga versus otras baterías, cuando se les exige, ellas sí alcanzan a presentar cierto rasgo de temperatura, o sea, se siente que hacen un cambio, se les siente, uno las palpa y sí, alcanzan cierto margen y resulta que estas no. Estas baterías, según ficha técnica, pueden trabajar incluso a menos grados de hasta 40. Menos, escúchenlo, menos hasta 40. Y grados de temperatura Fahrenheit, esto hasta 60. Por ahí más o menos en eso. Y tengamos en cuenta que ya esa temperatura es algo agresivo. Yo ya las estoy trabajando, yo ya las he hecho comprobaciones y la respuesta de la batería es realmente muy favorable.
Autonomía, señores, es que una batería de estas, eso es para que nos dé perfectamente o nos puede dar los 200 kilómetros, porque los da. Para los usos que yo hago normalmente o para los recorridos que yo hago normalmente, estas baterías de 55 amperios, en los recorridos así normalmente que yo hago, en algunas ocasiones me ha alcanzado 3 días de trabajo. Tiene un comportamiento que me gustó con respecto a otras, y es que cuando ya se llega al margen de caída, vamos a dibujarlo acá, versus otras. Entonces, cuando ya se llega al margen de caída, esta es nuestra línea de trabajo. Entonces, cuando ya se llega al margen de trabajo, esta batería va decayendo y cae. ¿Qué ocurre? A diferencia de las otras, cuando nos quedaba alrededor de un 30%, si uno le exigía exageradamente al vehículo, este porcentaje comenzaba a decaer mucho más rápido. Después del 30, el 20, ya el 15% es bastante delicado y le toca a uno de cierta forma andar con cuidado. Como esta batería tiene un rango de trabajo tan bajo y la controladora tiene un límite de trabajo, resulta que estas baterías en sí o sí le garantizan a la controladora que aún en su última agonía de capacidad trabaje. Entonces, ¿qué hace la moto? Ella viene trabajando bien en su comportamiento con fuerza y velocidad a más del 50%. Al llegar al 30%, ella disminuye de forma gradual las condiciones de trabajo y comenzamos a tener unas condiciones de trabajo ya más lentas. Por más que usted le exija, por más que uno le exija, ella no va a dar más. Entonces ella sigue andando, simplemente que ya a uno le queda más que claro que la batería está en un estado ya decaído. Yo pude hacer las comprobaciones de la batería y me pareció curioso que puede uno incluso hasta no estar pendiente del aplicativo y le va a llegar a la casa, va a regresar. Obviamente, si ya uno espera sabiendo que ya lo que le queda es poco y sigue insistiendo, pues ni modo. Entonces, en cuanto al rango de trabajo, después del 30%, ella disminuye, sí señor, y seguimos con ¿cómo le digo yo? Una condición de trabajo que nos permite trabajar perfectamente versus lo que no se puede hacer con otras, porque resulta que en las otras, si ya uno le quedaba el 30% o menos y la esforzaba, esta capacidad restante podría tener caídas fuertes, y esas caídas fuertes es que ella le variaría, ya del 20 podía pasar incluso al 12, así exponencialmente, y del 10 podía pasar al 0 de insofacto, si se le exigía. Con esta batería ya esa situación no se da. ¿Y eso es por qué? Porque estas baterías tienen una condición de trabajo más, como le digo, tienen más disipación a diferencia de otras. Entonces, en eso favorecen mucho. A mí me gustó mucho la forma de trabajar de esta batería. Lo único es que aquí sí hay que aclarar un punto en particular. Si uno busca una batería para competencia, señores, no hay, o mejor dicho, si uno busca una batería todoterreno, que incluso la pueda estar sometiendo cuantas veces quiera a cargas cortas, aunque con esta vi que tampoco eso afecta, porque la batería todo el tiempo permanece baja en temperatura, para nada. Entonces es un factor favorable para hacer las cargas incluso parciales o las cargas cortas. Entonces, si uno quiere una batería todoterreno, pues señores, batería LTO. Estamos pendientes por traerlas también, porque vamos a mostrar, vamos a dar a conocer, vamos a mostrar la realidad. Aquí no son mitos, aquí son hechos.
Entonces partamos de esa puntualidad. Acá no es que allí dicen, no señor, acá tenemos y hacemos las comprobaciones, pero acá no hablamos carreta. Acá hablamos es con argumentos, acá hablamos es con hechos. Entonces, si quieren una batería todoterreno, pues la batería LTO. Lo que pasa es que es costosa. Así nomás como para que no se asusten tanto. Una batería de 100 amperios de LTO puede llegar a costar más de 15 millones de pesos en Colombia. Así como para tenerlo en cuenta. O sea, en dólares, estaríamos hablando a la fecha de nuestra moneda de más de, por ahí sobre los $4.000. Así como para tenerlo en cuenta. Entonces, fijémonos que es una batería, por algo valdrá tanto. Por algo será tan costosa. Eso no es que, es que esa es costosa porque eso es, no señor, esa batería es costosa porque las prestaciones, la disipación de esa batería es hasta ahora inigualable. Pero esta batería tiene unas similitudes con esa bastante bajas, pero en cuanto a las otras está muy por encima. Entonces, es que si yo quiero una batería para aprovechar movilidad, se la tenemos. Batería de sodio. Que si yo quiero una batería porque como digo yo, mi prioridad es competencia, es velocidad, LiFePO4. Entre el LiFePO4 y iones de litio, la diferencia está es que en litio pues bajamos peso, bajamos volumen. Hasta ahí se las dejo, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos las baterías, como vemos, por lo menos ya estas, hay varias que ya están con sus respectivos aisladores. Son estos materiales que se le ponen, ahí puede enfocar la cámara. Esto es para aislar la batería entre sí, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el ejemplo, así sería. Y como vemos, las baterías quedan debidamente separadas. Vamos a buscar uno más grueso. Ahí vimos. Entonces, entre las baterías siempre va a haber un espacio que va a estar para entrada de aire y evitar contactos. Y hay unas que sí y hay otras que no. Entonces, no a todas se les pone porque no a todas necesita. Nuestro cliente nos manda una proyección. Nosotros, basados en las proyecciones que nos da el cliente, vamos a verlo y le hacemos la propuesta. Y ya, pues con esa propuesta aquí vamos empezando. Entonces, por acá tenemos esta moto. Inicialmente, cuando llegaron a Colombia, este modelo en Colombia, la empresa que las trajo, que ya no existe, no vale mencionarla, las llamó Maker. Es la misma moto, yo conozco, o sea, sé cómo es ese diseño. Esta moto trae la caja en forma de T. Aquí es donde viene, perdóname le diga, lo injustificable. Este diseño para estas alturas, para esta fecha en que estamos, no deberían hacerlo así. Está basado, esto es en baterías de plomo, así se los digo. Aquí hay lo que cabe en el baterías de plomo de 40 amperios. Pero ¿cuánto peso nos proporciona una batería de plomo? ¿Cuánto rendimiento? ¿Qué durabilidad? No profundicemos ese tema. Entonces acá el cliente nos suministra la medida, nos da las indicaciones y nosotros con eso empezamos a trabajar, teniendo en cuenta que pues nosotros también ya hemos visto esa moto y por acá han pasado. Entonces, como primera proyección, entonces, si recuerdo mal, hicimos la caja en donde va la batería, el compartimento que tiene allá.
que si mal no recuerdo, este es el compartimento que él nos muestra. Porque la caja, pues nosotros también la hemos hecho un diseño. Entonces ahí tenemos posiblemente la caja que él nos muestra ahí y la posición es pues esta, perdón. Así es que está la caja. Entonces vemos este doblez, nuestros ángulos. Acá al otro lado, la distancia, entonces tenemos que trabajar sobre esos espacios. Ahora vamos a ver a nosotros rediseñar nuestra batería. Entonces esta es la batería como la tenemos ahí, y pues como lo he mencionado, entonces se les instala estos aisladores. Ahí tenemos la batería, sus respectivas borleras. Ahora vamos a verla más completa. Y aquí tenemos ya la batería más completa, con sus respectivos aisladores en cada lado. Ahora vamos a ver las baterías ya montadas. Ahí están las baterías, así sería ya montado. Todas debidamente aisladas. Esto que está acá es la simulación ya del montaje de lo que va acá encima, porque esas no son las únicas. Para tener claro, porque yo sé que hay una persona que va a querer saber, y bueno, ¿y por qué las mías no? Y es que mire que esas sí las puedo meter en caja, y por qué las mías no, y que entonces que así también puede ser la mía. Y entonces pues vamos a ver las medidas que le corresponden a esto. Entonces estas son las medidas por 2, 155 milímetros, que equivale a 15 centímetros y medio por 2, o sea que aquí hay alrededor de 30 centímetros, un poquito más. Acá tenemos 125 que corresponde a 12.5 por 2, estamos hablando de 24 porque aquí estamos mostrando un solo lado, que fue como se hizo el diseño, pues como yo lo vi más fácil para la ejecución del trabajo. Con todo respeto lo digo, de pronto a mi modo novato, al momento de hacer esto, yo sé que de pronto algún experto ya, buen madre, un profesional ya experiencia en diseño, porque yo hasta ahora estoy empezando, pero ya hago mis piezas, dirá, no, eso yo lo hubiera hecho de tal forma, y entonces hubiera marcado las medidas completas como las estoy mostrando acá. Entonces, estas son las medidas. En total, de aquí hasta aquí hay un poco más de 30 centímetros. Ah, pues mira, aquí lo podemos sumar. 15 más 19, 34 centímetros. Así las cuentas no nos fallan. Esas son las medidas de la caja, de donde está el espacio para instalar la caja como tal. Ahora, hacia arriba. Vamos a verla hacia arriba. Ahí está. Y hacia arriba fueron 34 centímetros, que lo estamos viendo acá, 340. Y ahí se ve cómo se hace para que hagamos el diseño, y ya ahí para allá pues es obviamente hacer el respectivo trabajo. No muestro acá cómo se hace o cómo le indico yo a la persona que me hace los dobleces o los pliegues de esto, porque claro, eso yo no lo puedo hacer acá, pero yo sí puedo soldar. Entonces ahí ya tenemos la caja, entre comillas, hecha a una magnitud, pero para la ejecución no se tiene en cuenta, no, yo no tengo en cuenta exactamente esto, dependiendo de cómo se haga la ejecución. Ya se trabaja con otras alternativas también, pero claro está que eso se hace desde acá también. Ahora vamos a ver la batería ya completa, y aquí la tenemos.
Entonces, aquí vemos, vamos a ponerlo acá para que se vean los espacios libres, hasta ahí. Entonces, mira, aquí tenemos, esta es una de las cajas que el cliente nos manda, estas son las baterías, entonces ya yo entro a trabajar la mejor forma posible, y aquí alcanzamos a ver que se alcanzan a ver si es notorio unos espacios libres, que todavía pues se hubieran podido haber aprovechado. Aquí alcanza a verse otro espacio libre, ahí se alcanza a notar. Aquí estamos recostados hacia acá, mire, aquí alcanza a verse un espacio libre, aquí también, aquí que ya lo había mencionado antes, acá, y aquí al mirar las baterías ya montadas, pues alcanzamos a ver que entre ellas quedan los espacios, y es lo que yo estaba hablando ya. Mira, aquí vemos una línea blanca que es la parte del fondo de la caja. Entonces con eso, pues con medidas y todo, con este tipo de diseño podemos prácticamente trabajar, pero desde el computador, en una realidad virtual, para la ejecución del trabajo, con la cual pues nosotros vamos a la fija de que efectivamente el trabajo sí cumple, sí queda, o sea, sí cumplimos con esa parte en donde pues efectivamente el cliente le mostramos el diseño de tal manera que el cliente sienta la seguridad que pues se le va a hacer un trabajo que cumpla. Entonces ya aquí obviamente es pues colocarle, obviamente insertarla cuando pero ya eso lo hace el cliente. Aclaramos cómo va a meter el cliente esa caja ya. Yo sé que muchos van a decir eso, uy, pero ese man, no, la moto ya tiene ese diseño, porque versus lo anterior no, ya ese diseño le dejaron uno de los costados, está aquí desplegado, y ahí tiene para desactivar. Entonces retira una tapa lateral, y entonces por allá puede meter la batería. Teniendo en cuenta las instrucciones que se le van a dar de cómo montarla, qué medidas debe tomar, fijarla y todo eso, pues ya esperamos que el cliente no tenga problemas, pero basándonos en las medidas que él nos ha dado, como podemos ver, la batería va a casar perfectamente. Ahora vamos a ver la ejecución. Bueno, así la ejecución. De principio está la tapa. Acá lleva, bueno, en el próximo lo veremos porque no lo veo por acá. Me toca traerla. Bueno, no sé en dónde está. Aquí lleva una manivela que es con la cual, porque la caja pues siempre va a pesar un poquitico, no es que sea exagerado, pero entonces se requiere de que cuando se transporte, para hacer moverse, así sea de donde él la baja o cuando él la va a subir a la moto, hay que transportarla debidamente. Entonces para eso le colocamos su manigueta. Aquí ya pues obviamente lo que nos queda, recordemos, la batería va a quedar así en la moto, es decir, esta es la parte de adelante donde va la farola. Entonces lo más seguro es que acá es muy probable hagamos los huecos para la salida de los cables, como puede que lo hagamos acá, pero por ahora creo que lo más seguro sería acá o acá, cualquiera de las partes. Entonces, como vemos, ya esa la tapa, ya está ejecutada, ya es obviamente montarla. Ahora vamos a ver la caja con las baterías dentro. Y acá tenemos, les presento la caja en lo real. Y ahí están las baterías. Así es como va a quedar. Un diseño proyectado, ejecutado. Para más cuentas, para más palabras,
Entonces ya obviamente aquí se colocan las baterías, ya las otras van aquí encima, que ya lo veremos más adelante cuánto mide la caja en total, porque aquí es donde yo sé que va a volver el cuento. Ay, a mí no, a él sí. Sé que esto suena a burla, pero pues así es el avance del armado de la batería. Recordemos la forma de la caja. Está también basada en las condiciones de cómo se va a montar la caja, para darle cierta como quien dice, comodidad a la caja, de manera que quede práctica, cómoda y que sea segura. Entonces, la cantidad de celdas o el número de celdas que pues se requiere para los 72 voltios es 21. Aquí pues vemos el ejercicio, ya prácticamente las baterías aisladas, como lo vemos acá. Acá vemos, como lo vimos en el ejercicio, el aislante que se le pone precisamente para evitar que las celdas se junten. Siempre va a haber un espacio de separación. Bueno, acá lo alcanzamos a ver. Bueno, por ahí perfectamente entra un destornillador, pues que no sea tan grueso. Ahora, ¿qué sigue? Aquí va un material y encima va la batería. En este caso, supongamos que así y así y así. Lo mismo sería allá. Y así entonces ya se llena, se hacen las respectivas conexiones, se termina de conectar los cables de balanceo y verificación, que es este, falta este. Recordemos, son 21 celdas para 72 voltios. En un principio, por sumatorias, queda claro por qué. Si se suma, en este caso vamos a mostrarlo acá con este teléfono. Las celdas, las baterías son a 3.95. Ese es el voltaje máximo de la batería a carga total. 3.95 por 22 nos da 86.9. Recordemos que la controladora tiene un margen de trabajo de hasta 90. Para el caso, bueno, la mayoría, para el caso del Fast Drive 90.5, creo que es. En el caso de la batería del IFEPO 4 que voy a mostrar, una diferencia de trabajo es 3.65 y aquí ya serían 24, 87.5. Estamos hablando de que el IFEPO 4 para cargar llega a un voltaje muy superior, pero resulta que después cae y se queda más o menos desde 3.4. Lo que queda a veces en 81, puede que quede entre 5, 84, pero ella baja, ella no, ese voltaje de los 87.5, ese voltaje no permanece cuando finaliza el proceso de carga, solamente se le encuentra es en el momento en que termina, luego la batería entra en un estado de reposo, y por eso es que esa batería se le denomina como voltaje estándar 3.2. Pero no es sobre 3.2, porque si entonces multiplicamos 3.2 sería 76.
pero estos 3.2 es sobre lo que ya ella prácticamente permanece en el rango de trabajo, y por eso es que la batería LiFePO 4 nos permite tener un mejor desempeño, más que todo para los temas de velocidad. Entonces, resulta que la batería ella baja a menos de 85, ella queda por ahí en 84, queda en un estándar, que eso no es tan preciso decir es que tiene que quedar, no, ella baja. Todas bajan, con la diferencia que algunas bajan con más intensidad, otras bajan con menos, pero recordemos, los amperios se mantienen, ya lo que almacenó en amperios, eso queda ahí. Entonces resulta que en la salida del medio de transporte o la moto, para el caso del LiFePO 4, aunque está un poquito cerca, aunque tiene una distancia del voltaje total, que es el de la controladora, en este caso 90 o digamos 90 voltios, en los primeros trabajos de la batería ya estando cargada, ocurre que con el LiFePO 4, ¿cómo le explico yo? El sistema regenerativo siempre va a recargar la moto cuando se accionan los frenos, siempre, eso no es que siempre. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese espacio que hay automáticamente cuando se envía carga, ese espacio es con un voltaje superior, entonces automáticamente la controladora, ya no el BMS, la controladora va a asimilar que hay un sobrevoltaje y se bloquea. Entonces, en el caso de la batería de sodio, no es como la batería del LiFePO 4, porque recordamos, es una tecnología nueva, somos los pioneros en traer esta tecnología en Colombia, somos los pioneros en comenzar a verificar, a conocerla, a mirar cómo tenemos que acomodarla, y por eso también se me ha presentado un inconveniente para las entregas de una, porque desafortunadamente esto toca examinarlo, esto toca verificarlo, y esas comprobaciones, esas verificaciones no son simplemente de mirarlo y cambiarlo de puesto, hacer las conexiones y ya hay que hacer pruebas. Esas pruebas ya se hicieron, y entonces resulta de que el primer banco que se armó, o las primeras pruebas que se hicieron, basándonos en, obviamente, los 3.95 voltios, que se puede llevar a 4 voltios, sí señor, pero hablemos de lo que indica la ficha técnica, de los 3.95 por 22, pues da 86 punto algo, como lo vuelvo y lo muestro acá. $86.9, estamos hablando de 3.1 voltios de diferencia para el voltaje máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la batería, este tipo de tecnología, al entrar en estado de reposo o vacío, lo que ella baja es muy poco, con diferencia a la del LiFePO 4. Así nomás lo aclaro, es muy poco. Y ya lo vamos a ver tan pronto esta batería esté full, según como se den las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta batería se mantiene, puede ser sobre los 85 voltios y está muy cerca, se mantiene, o sea, está por encima de los 80, puede estar por encima de los 85 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto se inicia trabajo, la moto se está bloqueando, y es muy cansón esa opción. Entonces yo dije, no, trabajar a 22 celdas al principio es muy estresante, toca trabajar a 21. Entonces, con 21 estamos en 82.3. Fijémonos que en el caso de litio son 84 voltios carga total. Estamos prácticamente 1.5 voltios por debajo de litio. Y en este caso todavía, porque es que esto es, perdón me diga, la disipación o la estabilidad en el voltaje de esta batería es muy diferente a las otras.
Entonces todavía alcanza, como todo, sí, al principio, incluso con litio también ocurre, estando 84 voltios, al principio bloquea, pero eso ocurre más o menos, pongámoslos, los primeros recorridos, 5 o 10 kilómetros, mientras baja un poquito, ya después eso pasa. Y es porque el sistema trata siempre de recargar la batería y está en un voltaje muy cerca al límite. Entonces el sobrevoltaje, que obviamente la controladora también mide voltaje, la controladora lo va a arrojar como error, y desafortunadamente por eso, si la controladora, aclaramos, si la controladora no tuviese ese sistema de bloqueo, sino que simplemente en este caso, por ejemplo, emitiera la alerta, pero ella misma bloqueara, se puede colocar, se podría trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es lo molesto, que resulta que uno va normal, y cuando se bloquea por sobrevoltaje, en el caso en el modo regenerativo, porque la otra es bajar los parámetros de regeneración, pero es que de cierta forma cambiar el parámetro de regeneración por un periodo tan cortico y para el resto no se justifica. Entonces ocurre que cuando se va en desplazamiento, lo cansón y lo estresante es que toca parar, toca detener, o sea, parar, hacer una pausa, o sea, y esperar 3 segundos a que la controladora se desbloquee. Sí, usted puede apagar y prenderla, pero va a ser lo mismo, o sea, tan pronto usted se detiene, ¡pum!, se quita el error, y ya en el segundo la controladora permite la marcha nuevamente. Eso es lo fastidioso o lo incómodo. Entonces, hasta ahí espero que ya pues entiendan y miren, porque pues como lo digo, desafortunadamente ya esto no es solamente de pensar y de creer, esto hay que hacer pruebas, y créanme que hasta el momento nadie puede contradecirme o darme una indicación diferente en cuanto a esta situación, porque es que ese es el tema que se presenta en la controladora. Sí, las baterías cargan y todo, y la diferencia entre una celda a la otra, créanme que eso es algo manejable. Entonces vamos a continuar con el proceso, ya desarmarle esto, y ya continuaremos con el trabajo del armado y todo. Aquí ya están todas las celdas debidamente instaladas, conectadas, aisladas. No hacemos movimiento porque eso está conectado allá, y pues como para evitar de pronto que el procedimiento se interrumpa, que se puede interrumpir al mover, ya que esto es para dejarlo quieto. Ahí está trabajando el balanceador, miremos acá el balanceador. Entonces, ya una vez habiéndose corregido, porque no nos podemos valer de cómo vienen las celdas, hay que llevar las celdas a un punto de igualdad, de balanceo, de nivelación, para que todas tengan el mismo proceso de trabajo, entonces la misma capacidad de almacenamiento y la misma capacidad de entrega. Entonces ya hemos hecho obviamente el punto de inicio, hemos ubicado la batería en un punto determinado, de acuerdo con los que nos indica la ficha técnica de fabricante. Entonces ahora lo que procedemos es a balancear. Entonces aquí podemos ver que hay unas diferencias entre ellas. Por ser esto batería prismática, esa diferencia no debe de haber. Eso tiene que quedar perfectamente en igualdad entre todas. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este aparatico. Una vez ya termina este proceso, ya instalamos el BMS y iniciamos el proceso de carga, que es lo que ya entraría a estársele haciendo a esto pues tan pronto esté en uso, es decir, descargas, cargas, descargas, cargas, sucesivamente. Entonces ya nosotros, terminando el procedimiento, enviamos la batería del cliente con carga full, lista para usarse. ¿Qué es lo que sigue ahora? Esperar a que se termine este procedimiento, que es uno de los procedimientos que a veces se demora un poquito, y luego conectamos el BMS, que es el que tenemos acá, este queda acá encima, y sellamos nuevamente y colocamos esta tapa, y listo. No hay más que
cacharrear, no hay más que molestar, nada. Ya lo que fue, y ahí ya la batería queda lista. Entonces ya una vez tengamos todo listo, ya listo, incluso si es el caso que ya la batería esté cargada, vamos a pesarla. Ahí no la manipulo, como le digo, para no interrumpir el procedimiento. Entonces vamos a dejarlo que termine. Ya está próximo a terminar. No es mucha la diferencia ya que hay como para interrumpirlo. Miremos a ver. No, está prácticamente, ya está de interrumpir. 982, 82, 79 es lo único, ya la única diferencia es de 3, que es lo que se tiene de ajuste para corrección, pero ya está, sí, 83, 83, 82, 84, ya ahí de pronto bajarle el 84, porque el más bajo alcanza a menos 80 milivoltios, pero ya prácticamente sobre eso ya se puede retirar el balanceador y darle encendido al BMS para ya ahorita sí iniciar el primer proceso de carga. Entonces voy a dejarla ahí otro ratico, pero ya de aquí para allá el próximo video es cuando ya esto tenga el BMS instalado. Muy seguramente, pues bueno, ya miraremos si hacemos un videito más o si ya pues simplemente esperamos a que la carga se ejecute. Ya con respecto a la carga vamos a tocar nuevamente un tema, y eso pues ya lo veremos cuando estemos en el proceso de carga. Bueno, señores, aquí ya tenemos la batería lista, armada. Aquí alcanzamos a ver botón, esto es el botón de encendido y apagado del BMS. Ahí ya está obviamente todo montado, cerrado. Ya está el BMS ya activado, pues como podemos ver el botón de encendido. ¿Para qué le colocamos botón de encendido? Para que el cliente pueda instalar la batería o apagarla cuando en algunos casos quiera. Simplemente es llegar hasta donde está la batería y se apaga, o mientras hace el proceso de montaje. Nosotros pues como siempre le dejamos un tramo largo, considerable, para que no tengan que ponerse a reempalmar allá, sino que de una vez les alcance para hasta donde está la controladora. Tenemos nuestro cargador. Ahí está conectado este cargador a 220, aquí dice off porque está apagada la salida, pero queremos mostrar aquí nuestro detalle. Entonces, ya el BMS inició, como podemos ver, lo que decía yo con el tema del balanceador, aunque pues esto también hace balanceo, pero la idea es que cuando ya entre a trabajar, sea lo más mínimo lo que él tenga que corregir, aunque él siempre va a estar haciendo corrección, pero entonces la idea es que las encuentre prácticamente a un mismo nivel. Entonces, como podemos ver, las celdas están prácticamente balanceadas. Ya para él lo que tiene que corregir ya es más bien de control. Y aquí en el inicio, bueno, ya tenemos 19 minutos acá arriba, 19 minutos segundos, va marcando ahí. Es el tiempo que lleva desde que le hemos dado inicio. Solamente está activo la función de balanceo, las otras funciones pues ahorita están desactivadas. Entonces, ciclos continuos está en 0, restante de batería está en 0, restante de capacidad pues hoy está en 0, capacidad de la batería como lo dijimos es de 55 amperios. Entonces vamos a activar la carga. Ahí ya tendremos activo la carga y no está activo la descarga. Entonces el sistema va a permitir que reciba carga, pero si yo activo acá descarga, perdón, que es como para dar el ejemplo, bueno, aquí no me muestra el voltaje porque igual entonces está apagado. Por lo regular él muestra, pero es cuando está obviamente encendido. Entonces apagamos la descarga por seguridad y al oprimir acá, entonces ya nos va a salir el voltaje que está acá, y en este momento está a una carga de 10 amperios, 9.7 allá lo que administra el BMS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
En este momento está a una carga de 84, más que suficiente. O sea, eso sería el estándar para un cargador de baterías de litio. Y en estos momentos este está para que cargue precisamente, es muy cerca, porque hablábamos de que para la batería de sodio el máximo voltaje es 3.95. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar, porque por eso queríamos mostrar, vamos a dejar que ya inicie el proceso de carga sobre el tiempo. Como lo decíamos, lleva 22 minutos de activo. Pues obviamente que cuando volvamos ya van a aparecer horas, pero no le vamos a colocar 10 amperios, le vamos a colocar menos, porque la idea es iniciar con un proceso de carga lenta, porque recordemos, la batería está en proceso de activación. Aquí yo le puedo subir 25 amperios y allá no los registra, 24, 9, 25 prácticamente, o casi, allá no los va a registrar. Pero ¿para qué voy a poner a cargar la batería así tan rápido si realmente en este momento no lo amerita? Recordemos que para ese voltaje que ya tiene la batería, si no se cuenta con una controladora que tenga un amplio rango de trabajo, que es lo que yo he venido insistiendo en otros momentos, desafortunadamente no se va a poder aprovechar la capacidad real de la batería, o por lo menos bueno, todo lo que la batería nos puede. Entonces vamos a dejarla a 7 amperios por ahí, 7.5, 7.6, dejémosla ahí y vamos a volver cuando ya la batería esté cargada y vamos a ver el voltaje en el cual se va a mantener. Es decir, no, pero tendría que darle más por la hora. Sí, tendría que darle más carga para que cuando yo vuelva ya esté cargada. Dejémosla ahí sobre los 8, sí, que son 50 dividido en 8, no, va a tocar subirle, perdón. Vamos a dejarla en 10, o no, sí, dejémosla en 10. $10 amperios de carga. Él va a variar por momentos, por lo que la batería hasta ahora está full. Entonces vamos a tratar de volver o estar más al tanto cuando ya la batería esté terminando el proceso final, para mostrar cuando ya efectivamente, ojalá haya pasado al menos 1 o 2 horas, cuando ya se haya terminado la carga, que por eso podemos tener en cuenta acá el tiempo, y nos vamos a dar de cuenta que el proceso de carga final, perdón, el voltaje máximo no es mucho lo que va a decaer sobre los 84 voltios. Él va a permanecer sobre esos 84 voltios, va a estar muy cerca. Entonces, si le colocase las 22 celdas, el voltaje va a estar muy por encima. Entonces, ahí lo que les informaba acerca de que en el momento en que se sale, está en un voltaje muy cerca al máximo. Entonces va a haber alarma, y eso es muy cansón, porque como lo digo, para el caso de las controladoras FAT toca detener la moto, o sea, pararla, no apagarla, toca detener la marcha totalmente para que se desbloquee ese sobrevoltaje, que eso es normal. Entonces ya ahí queda cargando, dejémosla hasta ahí y ya volveremos mañana. Bueno, se me pasó un detalle cuando puse la batería a cargar, y es que bueno, no sé por qué se me pasó, que era lo que yo quería dejar en claro. Estamos utilizando a 84 voltios, que con 84 voltios, claro, para cargar las baterías se puede, pero el ejemplo era, ¿qué pasaba si yo ponía a cargar la batería en un rango menor, teniendo en cuenta que se está cargando a 84? Si la batería iba a cargar o se iba a sobrecargar. Entonces, era el ejemplo que pues desafortunadamente se me pasó ahí de imprevisto. Entonces,
Acerquemos la cámara y vamos a puntualizar acá el detalle para ya aclararlo. Como podemos ver, la batería se puso a cargar en sí fue a 3.6 voltios, no a 3.95, que es lo que carga esa batería. Pero miremos el ejemplo, que era lo que yo quería puntualizar con respecto a la carga. Ya obviamente ya no va a cargar más porque, como podemos ver aquí, que dice que está ajustado para 55 amperios, la batería en sí está a 54.9, o sea, relativamente ella baja un estándar, pero el voltaje normal, si nos fijamos, la habíamos puesto a 3.6 voltios, que era lo que yo quería mostrar de diferencia, y 3.6 menos 572, estamos hablando de que está por debajo, ya les muestro. En este caso serían 600 menos 572, 28 milivoltios es lo que ella bajó, y ahí ya queda, y ahí ya no va a admitir más carga porque pues obviamente ya los amperios se completaron, aún sobre ese voltaje bajo. Ahí está el cargador activo, pero el BMS automáticamente apaga la carga porque pues ya la batería ha cargado. Y si vamos a mirar aquí desde donde salió el reporte, entonces aquí ya están los cortes que ella hizo y me dice, aquí indica que protección por sobrevoltaje en la celda 6, porque claro, ya llega al voltaje que es, entonces el BMS hace el corte. Desde la celda 6, ahí ya prácticamente se completó. Pero si miramos acá el voltaje total de cada una, vamos analizando, 5, 72, 72, 72, 72, 72, están parejos, llegan prácticamente todas a la vez. El sistema no va a arrojar protección por sobrevoltaje 21 celdas, ¿no? Él escoge una, la que primero llega, pero todas llegan porque después él comienza a balancear, si es que llegan de pronto con un margen de más rapidez. Entonces, como podemos ver, las celdas están conectadas, voltaje 84, pero el voltaje real que en este momento tiene la batería es 75. ¿Por qué? Porque está sobre 3.572 y nos debe de arrojar ese voltaje. 3.572 por 21, mírelo, 75.2, 75.02. O sea, si tuviese las 22 celdas que se le podría colocar, pero como lo digo, no se estaría trabajando a la totalidad de la celda. Entonces es mejor dejarla a 21 celdas. Se le ajustan los 3.95, aquí lo vemos, 3.95 por 21, 82.93, y decimos que la caída fue de 0.28, o sea que cuando termine la batería ya de estar en reposo, o sea que no la vamos a encontrar sobre los 83 o 81, que posiblemente la encontramos en 82. Es un margen más que suficiente retirado, o mejor dicho, en donde hay espacio para el sobrevoltaje, que pues así lo asume o así lo detecta el sistema cuando está haciendo la recarga regenerativa. Entonces los cortes de energía de inicio no van a ser tan estresantes, porque es que eso es, cuando se le pone las 22 se mantiene por encima, como ya lo había explicado, volvemos a aclararlo. En este caso 22, 86, prácticamente 87, pero lo que baja aquí va a ser poquito, pongámosle que esté en 86, entonces es un margen ya muy cerca a la capacidad total, y ahí el problema. Entonces se me pasó por alto aclararlo, que era lo que yo quería explicar. Tenemos ya la batería full, ya no hay más que cacharrearle, simplemente quería mostrar esa parte. No le he puesto la tapa pues para mostrar que efectivamente todo está debidamente, porque aquí no necesitamos suplantar trabajos, aquí no necesitamos hacer disposiciones
de algunas cosas, no, acá hacemos los trabajos, pero los hacemos con transparencia. Entonces, como lo he dicho ya y en otras ocasiones, gracias a Dios, primero que todo, somos los primeros y por ahora somos los únicos, pero yo sé que muy pronto ya no seremos los únicos, pero ya no van a ser los primeros. Nos hemos dado el lujo de ser los primeros en ofrecer esta tecnología. Y no solamente hemos sido los primeros en disponer, a traer este tipo de calidad y este tipo de tecnología, ya lo hemos hecho con otros tipos de tecnologías, en controladoras, en aclarar primero que todo. Y sobre todo, el primer punto fundamental en donde insistimos, señores, cuando vayan a comprar una batería, no necesariamente tiene que ser con nosotros, que si la compran con nosotros, pues tenemos una amplia razones de transparencia y de lógica en que nosotros ofrecemos es calidad. Acá no nos enfocamos en ofrecerles baterías simplemente por satisfacerle la necesidad del cliente, a modo de decir, esto es una batería de litio, esto es mucho más liviano, esto tiene, entre comillas, mucha más durabilidad, pero valiéndonos a las condiciones técnicas de lo que es la batería, hay una realidad totalmente diferente versus lo que es una batería de tamaño como lo que nosotros ofrecemos, que es lo que tratamos de ofrecer en todas las gamas. Como lo voy a continuación, o lo voy a aclarar de la siguiente forma, que si nuestro cliente quiere autonomía, basándonos en las condiciones de controladora y motor, pues claro que nosotros lo podemos ofrecer, y no es ilusionarlos. Vamos a ver un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, al ejemplo puntual, nuestro cliente quiere autonomía, pues claro, le armamos una batería modular, pero en tamaño. ¿Cuántos amperios habrían aquí solamente por módulo? Aquí hay más de 200 amperios. Aquí hay más de 200 amperios por módulo. Entonces, dependiendo de lo que el cliente desee, pues así mismo le proponemos, porque ahí sí hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo 200 amperios en este tipo de formato, en esta condición de trabajo, a lo que es una batería de tamaño. No es lo mismo. Y aclaro, en cuanto a peso y espacio, este sistema nos favorece por almacenamiento, cosa que en una batería modular nunca se va a dar. Claro, ya esto entraría a ser modular, pero esto por disipación de todas maneras está muy por encima de una exigencia con la cual podríamos tener la tranquilidad, la seguridad de que nuestro cliente va a disponer de calidad en baterías y que pues afortunadamente no va a tener inconvenientes. Entonces, que nuestro cliente quiere una batería de 60 amperios, claro, se la ofrecemos en tamaño, dependiendo de las condiciones de espacio. Para todo eso nosotros nos hemos especializado, y por eso es que, como lo decimos, no nos enfocamos en vender, nos enfocamos es en ofrecer calidad puntual, ofrecer servicios que efectivamente nos representen, especialmente al cliente, una inversión a largo plazo. Entonces, ya sin más cháchara, vimos la lógica de la carga, nuestro cargador sí lo cargó, bueno, el voltaje. Ahora vamos a cerrarla y vamos a pesarla para pues, ¿cuánto quedó pesando esta? 21 módulos, sodio, 55 amperios. Obviamente esta cajononón que tocó hacerla, si se hubiese hecho en otro material, por ejemplo fibra de vidrio, pero que tocaba hacer el molde y todo eso, claro, esta cajita ya está aumentando las condiciones de peso. Entonces vamos a cerrarla y ya en un momento volvemos cuando ya la caja esté totalmente cerrada y la vamos a ver el peso. Bueno, vamos a pesarla. Aquí tenemos el peso, se enciende por acá. Ahí está listo, se alcanza a ver los números. Entonces vamos a montarla. Esperamos tantico que nos registre el peso y retiramos. 34 kilos. Eso es lo que pesa esta batería de sodio. Pero recordemos,
Esto es formato prismático y hay que aclarar algo para que la gente contextualice, aprenda a relacionar las diferencias. No es el mismo peso una batería prismática, una batería, en este caso, en polímero, que es lo que más está dando pedido, porque facilita reducir el espacio y disminuir el peso, que tiene unas consideraciones o unas diferencias técnicas un poco diferentes a lo que es la batería prismática. Sí, señor, que la batería prismática es la que tiene todas las mejores condiciones. Sí, señor. ¿Cuál es la que le hace competencia 100% a la prismática, la cilíndrica? ¿Qué diferencias implica entre las dos? Pues que van a ocupar espacio y que van a, a aplicar peso. Que la polímero pues va a disminuir. Recordemos que el envase, como quien dice esto, no tiene nada que ver con lo que está adentro. Lo que está internamente es lo que representa la calidad. Y pues ya en cuanto al envasado, pues es lo que representa más a relación al factor más importante, que es la calidad final total. Entonces, por el momento, polímero para esta capacidad en este tipo de tecnología, por el momento no, a la fecha en que grabo, es una tecnología que está recién salida. Yo ya hice las comprobaciones para, ¿cómo le digo yo? Para las comprobaciones para trabajo, y es una batería que está perfectamente mejorada. Tienen unas condiciones de trabajo, aclaramos, esta batería en cuanto a otras, por factores de diferencia, se prevé que esta batería, incluso por condiciones de frío, pueda trabajar en condiciones incluso a menos 40 grados. Para los que tienden esa determinación, menos 40 me refiero, o para los que no, menos 40 hace referencia que la batería podrá estar expuesta a menos 40 grados de temperatura y aún no hay problema, va a trabajar. Claro, va a tener unas diferencias en cuanto a las condiciones de temperatura normal, eso sí hay que entenderlo. Nosotros, los humanos, nos exponemos a temperaturas diferentes, es decir, estamos en un ambiente entre, póngale 30 a 30 grados o a veces hasta 16 grados, y podremos tener una vida o unas condiciones saludables diferentes a cuando estamos a unas condiciones ya por debajo de los 0 grados o 0 grados de temperatura, o cuando nos exponemos a temperaturas altas como en los desiertos o costas, en donde las temperaturas por su gran mayoría están o superan los 40 grados centígrados. Entonces son condiciones de diferencia que hay que también tenerlas en cuenta con respecto a los materiales, y eso también aplica. Entonces, estas baterías por condiciones de temperatura versus las otras tienen unas condiciones totalmente mejoradas por prestaciones, y es que, como lo digo, en cuanto a condiciones de exigencia, a sometimientos, tienen unas prestaciones muy superiores. Y en cuanto a temperatura, entonces ya sabemos que está a menos 40, y en cuanto a condiciones de temperatura, entonces de unas condiciones alcanzan los 60 grados y puede que un poquito más, y la batería pues todavía sin problema. En las condiciones a lo que se sometió, si no lo expliqué, vuelvo y lo explico, se le comparaba con las condiciones de una batería LiFePO4, y al someter esta batería bajo las mismas condiciones, la batería de LiFePO4 versus la de litio, que en el caso de litio sí presenta más indicio, más afectación al esfuerzo, y pues presenta temperatura, porque pues eso es normal. La del LiFePO4 ya es mucho menos que la de iones de litio o la NCM, y resulta que la de sodio, en las mismas condiciones a las cuales se le somete a la del LiFePO4, resulta que la de sodio no se les veía cambio de temperatura, las mismas condiciones, bien, o sea, se le tocaba una temperatura sin alterarse o sin modificarse. Bueno, así es nuestras baterías de sodio. Y por último, que se nos iba ahí en el limbo, pero que lo teníamos previsto. De esta forma queremos mostrarle, traemos el flexómetro. Ahora se perdió el flexómetro. Sí, ya lo tengo. Bueno.
Bueno, para un señor que nos insiste y insiste y reinsiste, que es que esto no es sino coger, lamentablemente ahorita no tengo así las condiciones como para mostrar, porque tendría que tener la misma moto, pero ya en un video se lo expliqué al señor. Así es el espacio para la caja de la batería. Entonces tenemos por un lado 28,5, por otro lado 24,5, una longitud total de 32 y una altura total de 29,5. Me gustaría ver, en el caso de nuestro amigo que está en Valledupar, ver cómo, sin hacer modificaciones en la moto, directamente, como él lo dice, no, es que dármela, que es que yo la instalo, porque es que eso fue lo último que el señor dijo, o lo que él manifestaba, que esto es fijar y poner ahí así. Me gustaría verlo. Yo le doy la idea, jefe, sencillito, no darme la batería, haga una caja similar con las medidas que le acabo de dar, las recuerdo, medidas totales, porque obviamente aquí están los tornillos ya, pero así, 28,5 por un lado, 24,5, teniendo en cuenta que aquí hay una diferencia de medida, entonces esto está en la mitad, entonces lo único que hace es relacionar las dos medidas y descuenta, 24,5, 28,5, perdón, 28,5, 29,5 y 32, entonces obviamente en la mitad hace la diferencia de esta medida, este corte, hace el volumen, es como para que aterrice, para que mire la realidad. No se trata aquí de tener razones, se trata de mirar las condiciones que cuando uno lo expone es por algo. Si usted hace un volumen igual a esto, se lo puede hacer en icopor, compra el icopor y eso se pega y le da la forma que le di. Si esto entra sin usted modificar la moto, amigo, no hay más de qué hablar. Pero si esto no es, si usted no puede introducir esto allá por ninguna que no lo va a poder, entonces acepte y reconozca y con todo respeto baje el orgullo. Es lo único que le puedo decir. Mire, este es el espacio para una batería, para lo que yo había pactado o acordado con usted. Esto es una batería de 55 amperios prismática. Esto consume espacio. Pues vuelvo y se lo digo. Haga la presentación. Haga la simulación de este ejemplo. Y si esto cabe allá, hermano, usted está en toda la razón. Si eso no cabe allá, toca que se baje de esa nube. Bueno, señores, así es nuestra batería de sodio. Esta es la primer batería que entregamos. Esta es la primer batería que entregamos. Primer cliente que va a aprovechar una batería de sodio y será él quien dentro de unos tiempos nos dé las indicaciones, qué condiciones ha encontrado, qué tan satisfactorio le ha sido y qué tan relevante le fue hacer el esfuerzo, porque esto es un esfuerzo obviamente relativamente grande. Entonces, señores, muchas gracias a Dios por permitirnos esto, muchas gracias a Dios por ser los pioneros en traer este tipo de tecnología, muchas gracias a Dios por tener esta oportunidad de que la gente confíe plenamente en nuestros trabajos y cuando la información es tan buena, compartir.